Bienvenidos a un nuevo capítulo en el que hablamos la historia de los municipios por los que recorre Colombia Bacana. Nos encontramos en el norte de Nariño, específicamente en el municipio de Albán. Este tiene su capital también, que es San José, y por eso estamos con Carlos Alberto Navia López, de aquí del municipio de Albán. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias a ustedes, de manera muy especial, mi gratitud por tenerme en cuenta y también invitarme pues a dialogar un poquito con ustedes y hacer conocer algo de esta tierra que nos vio nacer y que queremos que nos vea morir también. Por supuesto, el orgullo es para nosotros poder contar con ustedes y que nos vayan contando esas historias de estos municipios, que vamos a empezar de una vez. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esos primeros habitantes que tuvo este territorio? Bueno, se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que los primeros habitantes que poblaron, no en mucho número y cantidad, sino muy reducidas, se dice que de pronto fueron unos 520 indígenas denominados indígenas Quina primero, después Quiña, y ellos estuvieron radicados acá en la parte suroccidente de lo que es ahora este municipio, concretamente en una vereda que la llamamos La Viña o Viña. Allá se radicaron, hay una meseta muy bonita, a las orillas, en la ribera del río precisamente, que lleva el nombre de Río Quiña. Por allá en el año 1558 se dice que se hizo una tasación. Ya estaba iniciando pues la colonia y empezaban a contar a los indios para exigirle su tributo, su contribución. Y entonces en esa ocasión contaron que eran 550 indígenas. Bueno, ellos se ubicaron allá en la vereda Viña, más cerca al Tablón de Gómez que aquí a San José. Y entonces ellos se considera que fueron los primeros pobladores, pero siempre hemos sostenido que ellos no fundaron al pueblo. Ellos no fueron. Ellos vivieron allá pues, muy reducidamente, tal vez como incógnitos, no descollaron pues entre los indígenas de acá, pero sí fueron tasados para exigirle su contribución a los colonizadores, ya a la colonia de ese tiempo. Los indígenas Quiña eran descendientes de los Quillacingas. No fueron de los indios pastos o de la tribu de los pastos que poblaron el sur de Nariño, fueron de los Quillacingas, o sea, un reducto o una avanzada, diría yo, de los del imperio de los incas, ¿no? Que llegaron hasta acá, hasta el límite. Se dice que de pronto fue el Juanambú o fue el río Mayo el límite del imperio inca. Entonces, estos quiñas eran descendientes, se ha establecido definitivamente que eran quillacingas. Estos indígenas quiñas, ¿de qué vivían? Bueno, y acá ellos vivían más que todo pues de criar sus animales, cerdos, vacunos, aves de corral y esas cosas. Y más que todo los cultivos tradicionales acá, antiguos, de yuca, el maíz, pues que es muy tradicional acá en América y en estos pueblos. El maíz, la yuca, porque el clima es medio, entonces se daba eso, frutales, caña de azúcar. De eso vivían ellos, y del fique, y de tejer costales, y de hacer sus artesanías. Esa era la manera de vivir allí, como dicen, en medio de su condición y de su pobreza. Ya hablando de Albán y San José, de pronto ya como un pueblo más grande que empieza a crecer, ¿de cuándo se tienen indicios y empezó a crecer aquí mismo? Bueno, le acababa de decir que de pronto los indios o los indígenas quiñas, nuestros antepasados, ellos no tuvieron conciencia o ese afán de fundar y organizarse. Ellos vivían humildemente allá como entre familias, entre ellos y no más, no significativamente. Pero ya acá como pueblo ya que se empiece a formar, precisamente estamos en esta hermosa casa. Se dice que aquí
por lo menos las tapias y la estructura fundamental de este sitio tan bonito, fue la primera casa que hubo aquí, en este lugar, aquí donde estamos. Aquí, esto por aquí era un camino, uno de los 3 caminos que había para unirse, pues, Santa Fe de Bogotá con Quito, que era lo principal, Santa Fe y Quito. Por aquí era uno de los caminos, porque el otro era por allá, por la costa, el otro por Berruecos, La Unión, muy conocido en el tiempo del general Nariño, que pasó por allá y hubo la batalla del Guanambú, pero la otra alternativa era por aquí, camino de Bolívar-Cauca, luego empezaba por San Pablo, La Cruz, la R, que era aquí, el Tablón de Gómez, Buesaco, Tacines, y llegaban a Pasto. Era otro, el camino de este lado, pues. Entonces, en ese camino se hizo, alguien lo hizo, pues decimos aquí que un herrero, precisamente aquí se dice que hubo una herrería, un señor que trabajaba pues la forja del hierro, hacía también herraduras especialmente, y entonces aquí, con el tiempo, se formó como un sitio de referencia, de encuentro, de descanso, una alternativa aquí para calzar las cabalgaduras, reponerles las herraduras, descansar un poco y continuar el camino hacia Pasto, hacia San Juan de Pasto, o hacia Popayán, según su destino y su itinerario. Entonces, en ese trayecto, aquí ya se fue formando, vamos a la herrería. Allá hay un herrero, allá calzan, tomamos agua, pernoctamos, descansamos un poco, aquí en esta casa donde estamos. Alrededor de esta casa, posiblemente, pues la familia de él fueron haciendo unas casitas, como siempre, al lado de los progenitores están los hijos. Entonces se entiende que así fue. Pero tampoco ellos tenían esa visión de organicémonos como pueblo, ¿no? Como ocurre ahí al lado de papá y mamá y están los hijos, ¿sí? Y así pasó. Entonces ya se empezó a decir, vamos a la R, pernoctemos en la R, lleguemos hasta la R, era la herrería pues aquí. Por eso a nosotros los naturales de aquí, de San José, y ya le voy a decir por qué después eso, de San José, le decían los herreños, simplemente los herreños. Bueno, ¿y en qué momento entonces empieza a llamarse Albán y San José? Bueno, esto correspondía desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político, administrativo, dependíamos del Tablón de Gómez. Esto era corregimiento del Tablón de Gómez. Entonces, ya pues la gente empezó a sentir que le quedaba muy difícil a ir al tablón, muy dispendioso el camino y todo, y empezaron a luchar, a trabajar por lograr que sea independiente, ¿no? Pero antes de la independencia y de separarse del tablón, usted me pregunta de por qué San José también. San José. Resulta que esto fue dueño de toda esta comarca, de esta hacienda sin límites, el padre, un presbítero español, pues de los que vinieron a la colonia y se quedaron por acá. El padre José Gómez, español, dueño de todo esto, él muy devoto de su patrono, pues San José. Entonces, él pidió permiso a la provincia de Pasto, que ya era provincia ya, porque eso le estoy hablando ya de 1854, pidió permiso para fundar, dice él ya sí tenía esa idea de declarar fundado el pueblo de la R. Lo que no tuvieron los indígenas, el padre se dijo, vamos a declararlo, pidamos permiso, y pidió permiso, se lo concedieron desde luego, para declarar fundado ya la R, la estancia de la R, dice el acta. Entonces él, como era devoto de patriarca San José, le agregó a la R, le antepuso a la R
le puso San José. De hoy en adelante, este caserío se va a denominar San José de la R. Ahí es que ya viene este caserío San José de la R. Así sería nuestro propio nombre del pueblo, ¿no? Porque es que la verdad sea dicha, yo no conozco, no sé, no he podido encontrar tampoco ningún acto administrativo que le cambie el nombre a eso. En cambio, en el acta de fundación dice San José, estancia de San José de la R. Ese sería nuestro nombre correcto y completo del pueblo. Bueno, entonces quedó San José de la R. Le decía a usted que entonces después empezamos ya a crecer el pueblo, a tomar su destino, pues, a pensar que qué sería de nosotros como pueblo, como comarca, como conglomerado social, y ya empezar a quererse separar del Tablón de Gómez, a independizarse. Y ya se pensó en crear un nuevo municipio. Eran los años de 1900, 1902 y 1903, en plena guerra de los 1000 días, cambio del siglo y de todos esos. Pero aquí hubo un líder grande, don Juan Ignacio Ortiz, ya de más visión entre los mayores y de mucha prestancia y de mucho poder económico, el dueño de todos estos lares, porque ya el padre Gómez había fallecido. Y entonces él empezó por su cuenta y riesgo y sus conexiones que ya tenía en Pasto, allá con los dirigentes, la clase pues política ya, porque hasta entonces, 1900, 1903, que le estoy hablando, esto era Cauca. El departamento de Nariño se creó en 1904, después de Albán, porque Albán como municipio se creó en 1903. Entonces le decía que don Juan Ignacio Ortiz, un gran líder acompañado de otros prestantes personajes de aquí, gestionó, hizo relaciones, como todo, relaciones en Pasto, con los más influyentes, con Popayán, hizo muchos viajes a Popayán, allá, a mover resortes y mecanismos para que pues, se aprobara por la Asamblea del Gran Cauca la creación del municipio de Albán. Resulta que en abril, si no estoy mal, el 6 de abril de 1903, la Asamblea del Cauca expide la ordenanza número 41 de ese año, 1903, creando el municipio de Albán, segregándolo del municipio del Tablón, con capital San José de la R. Entonces, ya se hubo la creación, pues, y luego los preparativos. Y hay un dato interesante. Usted me dirá, bueno, y crearon el municipio, ¿y por qué Albán? ¿Por qué Albán? Resulta que en la Guerra de los 1000 días, estamos en 1903, un año un poco antes, había muerto en una batalla naval en Panamá, frente a Panamá, el general Carlos Albán. El general Carlos Albán, un gran general, una eminencia, pues, un líder caucano. Él era ingeniero, era médico, era profesor, era químico, inventor, general de la República, bueno, y todas esas cosas. Muy distinguido el general. Pero el general, yo pienso, pues, y aseguro que él no conoció por acá. Él no tuvo lugar, no tuvo tiempo por sus andanzas en todos sus inventos y su conocimiento y su ciencia. Él no tuvo lugar para venir por acá, estos lares, estos sitios. Pero de todas maneras, entonces, no hacía un año que había muerto el general. Gran pérdida para el departamento del Cauca. Los payaneses y todo el Cauca estaban dolidos, con duelo, con dolor, con pena de la pérdida del general en ese episodio de la Guerra de los 1000 días. Entonces se aprovechó, aquí por Juan Ignacio y los líderes, se aprovechó para tocarles la fibra, tocarles la pena
a los diputados caucanos que crean este nuevo municipio y pónganle Albán, en homenaje al recientemente desaparecido. Le tocaron el sentimiento, les repito, la pena. Por eso ellos no dudaron en aprobar la creación del municipio y desde luego denominarlo municipio de Albán, en honor al general Carlos Albán. Por eso somos albanitas. Entonces, San José, por lo anterior, por el Herrero, San José de la R. Albán, San José de Albán. Y eso de Albán es porque, como hay tantos San Josés, y aquí en Nariño había otros, porque hubiera sido fácil decir San José Nariño, si no hubieran más. Pero como habían otros, la correspondencia, los auxilios del gobierno, no venían aquí, sino que se iban para otro San José. O los del otro San José llegaban aquí. Claro. ¿Cuál San José? Entonces se empezó a como agregarle el Albán para distinguirlo. Y el general, pues como le digo, ni nos conoció, ni lo conocimos. No hizo nada por nuestra comarca porque no le alcanzó el tiempo y nosotros tampoco tuvimos tiempo de pedirle nada al general, pero somos Albán. Cuando ya se conforma el municipio y ya hay gente aquí habitando, ¿de qué empiezan a vivir? ¿Cuál era la economía que se empezaba a ver en el municipio? Aquí hubo un cultivo muy importante, el anís. La almendra finita de la cual sacan la esencia y hacían licores y extracto de anís. Aquí todas estas regiones, inclusive municipios aquí aledaños, cultivaban el anís, pero aquí era el centro de la comercialización y el acopio del anís, de toda la producción de estas veredas y municipios vecinos. Venían las licoreras a comprar el anís aquí. El café incipientemente, no era fundamental. Lo demás se vivía aquí de las frutas, ha sido tradicional y típico aquí la naranja, limón, toronja, mandarina, ¿no? Y productos, por ejemplo, el plátano, la yuca, el frijol, el maíz, como le decía al principio, el maíz es fundamental. Esos productos de agrícolas. La ganadería en la parte alta del municipio, parte fría, la ganadería, pues la leche, los productos, subproductos de la leche. De eso vivieron nuestros anteriores. Cuando empezaron a poblar ya a Albania, a San José de Albán, ¿de dónde llegaron? ¿De dónde llegaron todas estas personas? Ellos parece que llegaron, algunos inclusive llegaron del norte. Por ejemplo, el caso mío, me dicen que mi tatarabuelo de pronto fue uno de los que andaban por acá en la guerra esa de las 1000 días, más que todo del Cauca, del Valle, se dice que vinieron, hay apellidos aquí, por ejemplo, el apellido López, el apellido Ordóñez, Enríquez, Moncayo, son apellidos que, de acá, apellido propio nuestro, como de acá, apellido Palacios y Ortiz, son como propios de aquí. Los demás, los que encontremos, son sí, llegados ya. Hablando de todas esas guerras de las que usted venía hablando, ¿cómo se vivió todo ese tema del bipartidismo, de esa guerra entre liberales y conservadores que se dio en todo el país? ¿Cómo se dio aquí en Albán y en San José? Esa es una pregunta interesante y bonita. Le cuento que aquí entre nosotros era mayoría, porque ahora ya no sabemos a qué partido se pertenece. Aquí era muy marcado el conservatismo. Entonces, cuando surgió ya la pugna entre liberales y conservadores, yo siempre sostengo de que aquí no se sintió en mayor fuerza eso. Aunque habían algunos liberales, habían distinguidos, prestantes, buena gente, compadres y todos, y vecinos, todos. Se le daba al liberal que cargue la niña, que cargue el niño, un padrino, madrina, bueno, entre liberales y conservadores. Pero cuando llegó ese enfrentamiento bipartidista, aquí no se notó mucho. ¿Por qué? Porque los pocos liberales que habían, entre otras cosas, les repito, eran buena gente y eran
compadres de los conservadores. Entonces, es decir, yo sostengo que aquí, si habían unos 20 liberales, no habían más. Entonces no hubo con quién pelear, no hubo contendor, no hay con quién, pues, como se dice. ¿Ve? Fíjese que ese es un detalle especial de pronto por acá de nosotros, no se da en cualquier parte. Claro. Luego vienen esas guerras ya más complejas hacia los años 90, inclusive de años 2000 con las guerrillas. ¿Cómo se vivió aquí en San José de Alba? Ese sí es una etapa unos años muy dolorosos, de los años 90, de por acá hasta el 2000, hasta el 2003. Fuimos muy golpeados y lo que nos hemos preguntado y no hemos tenido respuesta es ¿por qué la guerrilla venía aquí a atormentarnos, a acabar con la paz y la calma que había aquí? Aquí no había cultivos, aquí no había grandes terratenientes, aquí no había poderosos, aquí la gente pues medianamente, económicamente, medianamente pudientes y pobres de indigencia, pues gracias a Dios tampoco, ¿no? Como allí llevándola, y no hemos podido. ¿Por qué vinieron? Porque vinieron como 4 o 5 veces a incursionar, a hacer incursiones guerrilleras, pues, ¿no? Claro. Tomas, pues nosotros decíamos tomas, pero ellos no, venían, hacían sus fechorías, sus daños y se iban. Porque en lo que es en Albán, en el municipio, aquí no hubo asentamiento, no se tomaron como toma en sí, no. Ellos venían, hacían sus hostigamientos, sus daños notorios, grandes, en lo material y en lo psicológico y en la estructura del pueblo, y se iban. Profesor, también entendemos que aquí el deporte es muy importante y sobre todo uno muy tradicional, que es la chaza. La chaza, pues se dice que tal vez desde los indígenas empezaron, porque la chaza se dice también que de pronto vino de Europa o del Perú. Se dice que los incas jugaban allá en el Cusco y allá en Lima jugaban a la chaza. Posiblemente llegó de por allá eso. Aquí es muy arraigado el juego de la chaza. Y ahí tenemos pues una plaza que se ha prestado para eso. Aquí desde los niños empiezan a jugar, a conocer ese juego. Y ese es lo fundamental. Aunque aquí hubo una época también que fuera de la chaza, el fútbol también. Ahí en la plaza se jugaba fútbol. No había estadio, sino era plaza estadio ahí. Era plaza estadio, pero qué partidazos, qué épocas. 3, 4 partidos diarios ahí en la plaza, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en turno. Pero como era fácil, sino salir a la puerta y estaba la cancha, estaba mirando el partido. Salía a la puerta, salía al andén y estaba viendo el partido. Y se movía el comercio, ¿no? Que pues salían ahí a hacer sus compras y venían para el fútbol. Hubo mucha relación con los pueblos vecinos, porque como se atendía bien a los equipos visitantes y se los invitaba, luego decían, invítenme, decían, queremos ir a jugar a San José, invítenos. Y claro, se los invitaba y aquí se los atendía bien, el equipo, el anfitrión, les ayudaba algo para el transporte, les daba el almuerzo y luego lo más importante para los visitantes era el baile, la recepción, el homenaje y la relación pues de amistad, de amigos y amigas y con los pueblos vecinos, cosa que aquí era solicitado, invítenos, queremos ir a jugar a San José, pero era por eso. Y de paso, pues, nos bajaban las novias, los visitantes. Se las iban llevando. Se las llevaban. Entre baile y baile. Entre baile y baile y recepción y homenaje. Pues, sí,
Eso es interesante. Profesor, ¿cómo avisora usted el futuro de Albán? Bueno, el futuro ahora sí le corresponde a la juventud, ¿no? Los antepasados nos dejaron esta comarca, esta herencia con su trabajo, con su tesón, con su denuedo, con su esfuerzo, con sus recursos, con sus capacidades. Luego después hemos tratado de conservar, de que no se pierda, de que se continúe. Y ahora sí, pues yo lo veo como raro, porque un poco como nublado, diríamos. No muy luminoso como quisieron nuestros padres, que cuando fundaron esta región, esta comarca, y se asentaron aquí, ellos vislumbraban y querían que este barco se fuera a buen puerto, pero los demás hemos tratado, sí, muchas generaciones, tratado de mantener, de conservar esos valores, esas cosas, pero ahora sí, francamente, a mí personalmente, me caben dudas de qué será de nosotros, porque ahora ya, desde el punto de vista social, político, priman otros valores, pero quizá no se dé eso, quizá yo en ese sentido esté equivocado, y la juventud responda, porque tenemos la esperanza puesta en la juventud, ojalá. Pues ese es un buen llamado para la juventud. Sí. Profesor, aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan para invitar a los colombianos, nariñenses, extranjeros, a que conozcan a Albán y a San José de Albán. Sí. Pues precisamente aquí se dice que este es el balcón del norte. Aquí ustedes pueden ver esa lontananza, esa lejanía del horizonte. Muy bonito el panorama, el clima muy bueno, muy agradable. Y ahí se dice que aquí nadie es forastero. Aquí nadie es forastero. Aquí, si ustedes se quedan unos días más, pues se quedan definitivamente, o si se van llorando. De suerte que la oportunidad para invitar a todos los que nos vean, los reños, los albanitas, los nariñenses, los colombianos, quien vea este enfoque que hemos dado, para invitarlos con el corazón que nos visiten. San José es una tierra amable, de gente buena, así que somos atentos, cariñosos. Ya le decía, aquí había gente que nos decía, invítenos, que queremos ir allá. Era por algo, queremos ir a ese pueblo. De suerte que vengan, acá los recibimos con cariño, con aprecio, con los brazos abiertos. Aquí van a sentirse bien, aquí es una tierra de paz. Aquí encontrarán más que todo corazón herreño y corazón albanita para todos los que quieran venir. Aquí están las puertas abiertas.